Hola artista, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy un paisaje asturiano con acuarelas de Tales de Art Creación sobre un papel Mitchell de 280 gramos de grano fino, 25% de algodón. Voy a utilizar pinceles y paletillas de nylon y algún pincel de estos chinos de caligrafía. También voy a utilizar una espátula de plástico y voy a tener a mano un pulverizador por si me hace falta. Mi paleta magenta, naranja, amarillo, ocre amarillo, verde vejiga, verde oliva, siena tostada, sombra tostada, azul ultramar, azul cobalto, azul lavanda, azul celeste y vermellón oscuro o escarlata. Voy a reservar las casitas estas, es un paisaje inventado, no es ningún sitio en concreto. Primero voy a quitarle un poco el lápiz, que no me gusta que se vea tanto. Así. Y vamos a coger un pincel que esté seco, lo empapamos bien en jabón de mano, sin agua, jabón solo, según sale del bote. Quitamos el sobrante, bien quitado, y ya podemos usar el pincel sin que se estropee. Hay que echar mucha goma de reserva y sin repasar. El hórreo. Bueno, ahora aclaramos bien el pincel y esperemos a que se seque bien. Si usáis el secador, no lo arriméis mucho que se estropea la goma, Bueno, ya está seco y bueno, voy a ir improvisando, saldrá pues lo que salga. Voy a echar un poco de pintura gruesa aquí para hacer los árboles y luego agua y que se hagan ellos solos. Tonos azules, primero azul lavanda. Lo voy a echar muy gordo. Rojo. Y azul cobalto. Voy a echar un poco de siena tostada. Bueno, ahora voy a echar agua
Que sea lo que Dios quiera. Le doy la vuelta. Cojo una paletilla bien grande. Voy a coger ya un poco de color de mano para que no quede blanco. Mucha agua. Y lo paso por encima. Y vuelvo. Y vuelvo otra vez. Así. A ver qué sale. Vamos a ayudarlo un poco con azul cobalto. Parece que eché poca agua. Azul ultramar, sombra tostada. Gordo, grueso. Le voy a dar un poco de textura a esto.
Bueno, lo voy a secar. Bueno, ahora voy a hacer los praos. Un poco de verde oliva y azul lavanda. Agua. Verde vejiga. Ocre amarillo. Un poco de siena. Más siena. Amarillo. Verde vejiga. Bueno, vamos a quitar la goma. Y vamos a darle las sombras primero. Vamos a hacer en azul violáceo, como el cielo más o menos. Un poquito más oscuro. Azul lavanda. Azul cobalto, un poco de rojo. Vamos a poner la luz. Aquí, desde la izquierda. Entonces sombra por aquí. Por aquí. Esto. Por debajo del hórreo, la sombra del alero. Sombra por la derecha, como habíamos dicho. Este alero. Vamos a hacer sombra de la casa sobre esta otra. Y esta sobre esa. Así. Vamos a hacer alguna planta aquí delante de las casas. Aquí, por ejemplo. Y aquí. Un poquitín aquí. Y aquí.
Mellón y siena. Mucha agua. Más siena. Agua. El hórreo, sombra tostada. Y voy a dar un poco de color a esta casita, como si fuera de piedra. Un poco de amarillo. Agua. Poco de sombra. Sombra tostada. Agua. Más agua. Doy un poco a los pegollos para que no se vean blancos. Una mancha aquí para que parezca piedra. Luego le daré algún toque más oscuro. Mientras voy a hacer un par de raminas por ahí. Un palo. Sombra tostada. Azul ultramar. Más azul. Azul ultramar, azul celeste. Un poco el borde de los tejados lo voy a marcar.
una ventana aquí, pequeña, otra ahí, un poco más de sombra aquí, azul lavanda, sombra tostado. Voy a marcar este balcón. El hórreo, azul ultramar, sombra tostado, debajo del tejado y en oscuro. La base por abajo, los pegollos por la derecha. Así. Bueno, vamos a poner un par de palitos aquí y listo. Azul ultramar y sombra tostado. La sombra y para la derecha. Debajo del hórreo un poco de sombra. Bueno, pues listo.